¿Fue culpa del médico que Daniela abortara? ¿Por qué? No, porque bueno, al saber que tenía una infección en el estómago, debía de cuidarse y no fumar y comer mal. ¿Crees que fue culpa de Daniela? No, ¿Por qué? porque pues ella con otro diagnóstico que no era el suyo, pues hizo lo que hizo, aunque estuvo mal, pero no fue en todo su culpa. En lugar de Daniela, ¿qué hubieras hecho tú? Buscar otros, o sea, no quedarme con una sola opinión y buscar otro médico. ¿Crees que Daniela tuvo que cuidarse por la infección? Sí, no fumar y comer bien, o saludable. ¿El médico debería recibir alguna sanción? Sí, por no fijarse bien en el nombre del paciente que entregaba los exámenes. Ok, eso es todo, gracias. La primera pregunta es que si crees que fue culpa del médico que Daniela abortara. Pienso que sinceramente sí fue, porque si le hubiera dado un diagnóstico correcto, un verdadero diagnóstico, no hubiese pasado eso. ¿Crees que también fue culpa de Daniela? Pues es que realmente ella no sabía que estaba embarazada, entonces el cómo lleve su vida es muy independiente, entonces no creo que haya tenido la culpa. Ok. En el lugar de Daniela, ¿tú qué hubieras hecho? Pues principalmente no tendría esos malos hábitos, pero si hubiese realmente, si estuviera enferma, no solamente acudiría a un solo médico, sino que iría también a más lugares para que me dieran una segunda o tercera opinión. Ok. ¿Crees que Daniela tuvo que cuidarse más por la supuesta infección? Sí, lo pienso. ¿Crees que el médico debería recibir alguna sanción? Sí, porque o sea, los errores pueden pasar y no es, ¿cómo le explico? O sea, puede que sí haya un mal diagnóstico, pero realmente el médico debió cerciorarse de que el diagnóstico hubiese sido el correcto. Ok, sería todo. Gracias. Bueno, la primera pregunta es que si crees que fue culpa del médico que Daniela abortara. Sí, ¿Por qué? porque le dio mal resultado de los análisis clínicos Ok. ¿Crees que fue también culpa de Daniela? también. ¿Por qué? Bueno, la salud ante todo y el consumir el tabaco le pudo haber ocasionado el aborto. Ok. En el lugar de Daniela, ¿qué hubieras hecho tú? Volverme a hacer otros análisis y ir con otro doctor. Ok. ¿Crees que Daniela tuvo que cuidarse más por la supuesta infección? Pues sí, sí, sí. ¿Crees que el médico debería de recibir alguna sanción por parte del hospital? Sí. Ok, sería todo. Gracias. Ustedes. La primera pregunta es que si fue culpa del médico que Daniela abortara. No específicamente, porque considero que fue culpa de ambos. El doctor por la equivocación en los resultados erróneos, que fue dado a una negligencia médica en este caso. Y Daniela porque, pues, por no cuidarse, aún así se le había dado un diagnóstico y tenía que cuidar diversos factores. Entonces, ¿sí crees que Daniela también tuvo culpa en todo esto? Sí. En el lugar de Daniela, ¿qué hubieras hecho tú? Hubiera optado por una segunda opinión, en este caso con otro doctor. Igual revisar sus estudios, porque todos los estudios traen nombre. ¿Crees que Daniela tuvo que cuidarse más por la supuesta infección? Sí, claro que sí, porque tenía sus indicaciones médicas y pues iba en contra de ellas. ¿Crees que el médico debería recibir alguna sanción por eso? Sí, porque fue una negligencia médica y estas cosas pues ocasionó que en este caso el feto ya no pudiera desarrollarse. Ok, bien, sería todo. Gracias. ¿Crees que fue culpa del médico que Daniela abortara? En parte sí, porque fue una negligencia por parte del doctor el no haber dado los resultados correctos. ¿Crees que fue culpa de Daniela? En parte porque también tuvo que ver, ya que aunque ella hubiera sabido si tenía embarazo o cualquier infección, debe cuidarse de todas maneras, tal vez no consumir diariamente tabaco, pero quizás cuidar su alimentación y el tabaco podría ser disminuir el consumo. En el lugar de Daniela, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Hubieras pedido otros resultados? Quizás hubiera ido a otro consultorio o otra clínica para
checar 2 veces el resultado y no quedarme con la duda. ¿Crees que Daniela tuvo que cuidarse más por lo general? Como dije anteriormente, sí, aunque ella hubiera sabido si tenía la infección o no, o cualquier otra enfermedad o caso, ella, por lo que leí, tiene que empezar a cuidar su alimentación y también disminuir el consumo de tabaco. ¿Crees que el médico debería recibir alguna sanción? Posiblemente, quizás un reporte por parte de Daniela y generar el caso al hospital o a la clínica y que ellos tomen caso o orden sobre Daniela en su caso. Ya sería todo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la primera pregunta es que si crees que fue culpa del médico que Daniela abortara. Mm, Fue culpa de ambas partes. Quizá el médico por no solicitar estudios de rutina en el que pudieran visualizar un diagnóstico de embarazo. Una prueba de embarazo es algo que debería solicitarse como de rutina. Y también ella porque no estaba al tanto acerca de su ciclo menstrual y visualizar si había habido cambios en su regla. En el lugar de Daniela, ¿qué hubieras hecho tú? Eh, Bueno, en primer lugar, llevar un control acerca del periodo menstrual. Hoy en día existen muchas aplicaciones para realizarlo, en el que incluso es posible marcar qué día se tuvo una relación sexual y qué día se supone que me debería haber bajado y me pone alertas de que hay un retraso menstrual. Asimismo, es importante también, más allá de el impacto que hubo por un aborto, por el tabaquismo y eso, analizarse constantemente cómo andamos de salud. Deberíamos desarrollar una cultura de la prevención en el que nos hiciéramos chequeos de distinto tipo cada cierto tiempo. ¿Crees que Daniela tuvo que cuidarse más por la supuesta infección? Sí, debió haber vigilado su alimentación y sobre todo también si ya había una alteración a nivel gástrica, eso muchas veces está asociado con embarazo, entonces haber como que establecido esa correlación entre ambas cosas y que le fuera como un signo de alarma. ¿El médico debería recibir alguna sanción por eso? No, porque probablemente la consulta clínica, ella no especificó de que había un retraso menstrual y que su fecha de última regla había sido X y por tanto el médico no realizó el estudio rutinario. Eso era todo. Gracias. La primera pregunta es que si cree que fue culpa del médico que Daniela abortara. Creo que de ambos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si ella se siguió sintiendo mal, tuvo que haber pedido una segunda opinión. Ok. Entonces, en el lugar de Daniela, ¿qué hubieras hecho tú? Volverme a hacer otros análisis, volver a ir al doctor o ya con otro o con el mismo, pero que me checara bien por qué me sigo sintiendo mal. Ok. ¿Crees que Daniela tuvo que cuidarse más por la supuesta infección? Sí, claro. Pues si estoy mala del estómago, pues cuido mi alimentación. Ok. ¿El médico debería recibir alguna sanción? Pues sí, creo que sí, por haberle dado un diagnóstico equívoco. Ok, sería todo. Gracias. Sí. ¿Usted cree que fue culpa del médico que Daniela abortara? Y si es así, ¿por qué? Sí fue en parte responsable al no darle los estudios, los análisis o el diagnóstico correcto. Hubiera sido diferente si ella hubiera sabido realmente que estaba embarazada, así que siento que sí fue parte de su culpa. ¿Crees que fue culpa de Daniela? No, porque ella no sabía, así que simplemente siguió su vida, así que no creo que haya sido su culpa. En el lugar de Daniela, ¿qué hubiera hecho usted? Bueno, si a pesar de lo de el mal diagnóstico los síntomas hubieran seguido, yo creo que hubiera buscado a lo mejor otra sugerencia médica para ver si realmente era eso. ¿Crees que Daniela tuvo que cuidarse por la infección? Pues independientemente de lo que pasó, según el análisis que le habían hecho al principio, siento que sí. ¿El médico debería recibir alguna sanción?
sí, se equivocó y pues debido a eso una vida se interrumpió. Ok, muchas gracias, sería todo. ¿Fue culpa del médico que Daniela abortara? Y si es así, ¿por qué? Sí, porque el doctor le dio malos resultados. ¿Crees que fue culpa de Daniela? No, ella no tenía forma de saber que estaba embarazada. En el lugar de Daniela, ¿qué hubieras hecho tú? Pues si presentaba más dolores, hubiera ido con otro médico. ¿Crees que Daniela tuvo que cuidarse por la infección? Sí, ¿El médico debería recibir alguna sanción? sí, por falta de profesionalismo. Ok, gracias. ¿Fue culpa del médico que Daniela abortara? Sí, porque el médico tenía la obligación de decirle que tenía que regresar en un tiempo determinado para ver si ya había pasado los síntomas que ella sentía. ¿Crees que fue culpa de Daniela? Sí, también porque ella tenía que haber ido al pasar, no sé, 3 días y no quitársele los malestares que ella tenía. Si ya estaba tomando algún medicamento, tenía que haber ido a otro doctor o acudir al mismo doctor y decir que no se le quitaban los malestares. Es responsabilidad de ambos. En lugar de Daniela, ¿qué hubieras hecho tú? Yo hubiera regresado con el médico o buscar una segunda opinión saliendo de ese médico, ir con otra persona, con otro médico para que me hicieran otros estudios o me valoraran, me checaran por qué me estaba pasando eso. ¿Crees que Daniela tuvo que cuidarse por la supuesta infección? Sí debía cuidarse porque obviamente también las infecciones son de riesgo, aunque muchas personas lo toman a la ligera. Una infección en el estómago puede ser fatal. ¿El médico debería recibir alguna sanción? Híjole, tendría que abrirse una investigación a ver si es el primer caso de esta pues negligencia, porque él tenía que haber actuado de otra manera, no nada más quedarse con esos resultados, tenía que haber hecho más estudios. ¿Fue culpa del médico que Daniela abortara? Yo considero que no fue culpa del médico, ¿Por qué? porque independientemente del diagnóstico que te da el médico, pues es responsabilidad de la persona cuidar su salud. ¿Crees que fue culpa de Daniela? Considero que sí, ¿Por qué? por lo mismo, porque no se cuidaba. Ya, digo, si ya estaba pensando que tenía una infección, tenía que cuidar su alimentación para erradicar la infección. En lugar de Daniela, ¿qué hubieras hecho tú? En lugar de Daniela, durante las semanas que estuvo en la infección, pues hubiera cuidado de mi alimentación. ¿Crees que Daniela tuvo que cuidarse por la supuesta infección? Sí. ¿El médico debería recibir alguna sanción? Pues no sé si debería de recibir alguna sanción, pero considero que independientemente del diagnóstico equivocado, considero que no fue por el diagnóstico equivocado que la muchacha tuvo su aborto espontáneo.